Buenas tardes, mi nombre es Judith Flores Cadena. Tengo el gusto de recibir en este foro al diseñador industrial Gerardo Flores, que nos hablará de su libro Diseñando el futuro. Gerardo, gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos, ¿qué te incitó a escribir el libro Diseñando el futuro? Bueno, primero que nada, gracias por poner su tiempo para esta entrevista, ¿verdad? Lo que me incitó a escribir este libro, en realidad tengo muchas respuestas. A ver si me acuerdo de todas, pero básicamente es que este libro pudo haber sido hecho hace mucho tiempo, hace muchos años, pero me faltaba la última razón y fue, yo creo que ya el último empujón, pero yo no lo sabía porque estaba muy oculto en mis pensamientos y recuerdo que desde que tengo uso de razón, hace como 5 años, no, no es cierto, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó pensar en el futuro, pensar en el tiempo, ¿verdad? Por alguna razón, de muy pequeño, anclé un pensamiento en la casa de mis abuelos, o sea, me ubiqué como si tomara una fotografía y dijera, esta foto la voy a recordar toda mi vida, aunque no tenía ninguna trascendencia ni mucho menos, solamente era como hacer una prueba, ¿no? De congelar un poquito el tiempo en ese momento. En realidad no sé por qué lo hice, pero la verdad es que a lo mejor es como que es un poquito parte de mis inquietudes y de mi esencia, ¿verdad? Y luego, pues en realidad necesitaría yo hacer un viaje al pasado para acordarme de las demás razones que me llevaron a escribir este libro, pero lo que sí es fundamental es como empiezo en el libro, que es cuando yo le pregunto a mi papá que cuándo iba a haber coches que volaran, ¿verdad? Y luego ya de ahí se desprende toda la trama del libro. Más bien así fue como anclar una base, ¿no? Tener ahí un principio. Después me di cuenta que me gustaba escribir y pues cuando estábamos chicos recibíamos cartas de mi papá y nos poníamos en la mesa, en la mesa del comedor a contestar las cartas y pues me gustaba que me llegaran cartas, leerlas, pero sobre todo contestarlas, ¿no? Pero más bien ya en mi juventud escribía nada más porque sí, ¿no? O sea, ni siquiera tenía yo la idea de que ni que me gustaran, ni que nada por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en las tareas aventaba rollos descomunales. O sea, ponía historias o agregaba cosas, etcétera, etcétera. Y pues algunas veces me funcionó. Me acuerdo de una vez que estando en la prepa, tenía yo un examen de psicología y entonces en psicología pues veíamos pues, cómo funcionaba el cerebro, etcétera, etcétera, y cuáles eran los puntos donde se encontraba el lenguaje, que fue el caso el tema que a mí me tocó, porque nos separaron y cada uno tenía que desarrollar un tema. Entonces yo desarrollo el lenguaje, pero se me ocurre, pues como no sabía yo nada, sobre lo que era el lenguaje estrictamente hablando, como me lo habían enseñado, pues puse que la historia del lenguaje, que porque pues, nuestros antepasados emitían sonidos guturales y esos sonidos guturales se convertían en palabras, les dieron significado, etcétera. Lo curioso fue que sí pasé el examen. Entonces, eso te da como cierta seguridad de que puedes llegar a ser creíble en lo que escribe, ¿no? Después, también todo lo que son las películas y libros que tienen una relación con el tiempo, o con el tiempo o con el futuro, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, La máquina del tiempo fue una de las primeras películas que vi. Me salí espantadísimo de esa película porque era muy fuerte para mi edad. Debo haber tenido unos 6 7 años, una cosa de esas. Pero después ya leí Mundo Feliz y algunas otras cosas. Hubo películas que también me gustaron muchísimo. Por ejemplo, Volver al Futuro es una de las series que yo puedo ver varias veces y no me canso, ¿eh? Eh,
Pide el tiempo que vuelva, es otra de las películas que a mí me gustó, en fin, El Día de la Marmota, todo lo que tenga que ver con tiempo, ¿no? Y me gusta en ese sentido la ciencia ficción. Lo que no me gusta es cuando se maneja la ciencia ficción así como que no está sustentada en nada y de repente salen hadas en el espacio y cosas así que no nada que ver, ¿no? O sea, sobre todo las guerras entre humanos y extraterrestres. O sea, no le veo mucho sentido a que que se maneje demasiado esa temática de que los extraterrestres van a venir a acabar con la Tierra y bla, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí me gusta la ciencia ficción, pero me gusta más tratar con el tiempo. Sí, después también eso de que disueño o diseñador industrial o diseñando el futuro, pues viene lo descubrí cuando me di cuenta que el diseño es una especie como de sueño, ¿no? De repente te vienen las ideas a la cabeza después de una etapa de frustración en donde no sabes hacia dónde vas a orientar el proyecto o el diseño y pues siempre empieza una etapa de frustración y de repente, ¡bum!, hay de alguna manera se te ilumina, ¿no? Es como en los sueños, nada más que en los sueños, pues no te llegan inesperadamente, ¿no? No sabes ni por qué. Y hablando de los sueños, pues la verdad es que sí hay una parte en donde yo explico que en uno de los capítulos, más bien, eh, pues manejo yo lo que es un sueño que se llama la sopa de tornillos. La sopa de tornillos fue un sueño real. Yo soñé con una sopa de tornillos, etcétera, etcétera. Bueno, necesitarían leer el libro, pero tiene que ver con que de alguna manera pudiera haber sido algo como una especie de sueño premonitorio, ¿verdad? O alguna cuestión que me llevó a soñar eso. Yo no sabía lo que iba a soñar, nadie sabe lo que va a soñar, ¿verdad? Y pues por ejemplo, ya lo último sería eh, la última razón que me acuerdo ahorita que pudiera ser, es la razón más madura y esa razón no podría haber sido hace más de 8 años, porque hace 8 años yo me gradué de abuelo y pues cuando te haces abuelo, cuando tienes hijos, o cuando cambia de alguna manera tu condición personal individual, pues te pones a pensar en cosas que no te habías imaginado antes. Entonces, pues yo quise de alguna manera dejar un pequeño legado, recuerdo a mis nietos, ¿verdad? Y por cierto, los menciono, y pues en dos partes, distribuidos cada quien en lo que le corresponde, que es una niña y un niño, ¿verdad? Y pues la verdad es que sí me gustaría que lo leyeran, ¿verdad? Principalmente ellos serían para mí el objetivo principal, aunque dentro de muchos años ya lo van a poder leer y comprender como debe de ser. Prácticamente esas son las razones que me llevan en primera instancia a haber escrito este libro. De cómo decidiste al final de cuentas escribirlo. Me rondaba por la cabeza la idea de hacer un catálogo de proyectos, porque de repente yo he hecho proyectos de manera personal y ahora sí que como una especie como de satisfacer la necesidad de diseñar algo que, aunque no me lo pidan, son proyectos personales. Algunos de ellos los llevé inclusive a patente, pero difícilmente las empresas llegan en el momento o te solicitan justo el proyecto que tú quisieras hacer, ¿no? Entonces, por lo mismo, bueno, pues yo lo llevé a patente, los hice, ahí están los proyectos, ¿verdad? Y pensé en hacer algún catálogo, libro. Esto no es precisamente este catálogo, pero sí salen ahí algunas cosas, proyectos que yo he desarrollado, ¿verdad? Y que yo invito a los lectores que les pueda interesar desarrollar un plan para llevar a cabo
estos proyectos. Para esto yo tengo ahí, puse en la última página, en la contraportada, viene en mi correo electrónico me pueden contactar si a alguien le interesa que desarrollemos alguno de estos proyectos, o aunque sean ideas nada más, las ideas también pues, se pueden llevar a proyectos y a final de cuentas a innovaciones. Entonces, pues están invitados, estoy abierto a desarrollar cualquiera de estos proyectos, ideas o inclusive algunas otras cosas que pudieran al público interesarle, ¿no? El momento crucial que me dio permiso de escribir un libro, perdón, fue que leí un buen libro que escribió un amigo de la infancia,